Hace 50 años salía al mercado uno de los iconos de la industria automovilística americana, el Ford Mustang. Desde entonces hasta la actualidad, millones de estos vehículos han empezado a comercializarse en todo el mundo, sobre todo en el continente americano. Con el Ford Mustang vamos a comenzar hoy nuestro programa. Vamos a conocer cómo se conmemora su aniversario y a qué edificio famoso se ha subido. El Empire State Building es uno de los edificios más emblemáticos del mundo, el símbolo por excelencia de Nueva York y la cima a la que se subió King Kong para inmolarse cinematográficamente ante millones de espectadores. Pero, ¿qué hace un coche subido a la terraza del Empire? Pues el motivo es que los 50 años del Ford Mustang se celebran por todo el mundo. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que colocando un Mustang en la cima de uno de los edificios más icónicos? Ford y el Empire han decidido exponer un Mustang descapotable 2015 en el mirador de la planta 86, y para ello Ford ha requerido la ayuda experta de uno de sus antiguos proveedores. Ford Motor Company y Romulus DST Industries de Michigan llevan colaborando durante casi 6 décadas. Un equipo de DST ya trabajó mano a mano en 1965 para subir un Mustang descapotable a la terraza del edificio, la primera vez que un coche subía en sus 83 años de historia. La terraza del Empire está demasiado alta como para llegar a ella con una grúa desde la calle, y la punta de la torre, que se alza a más de 130 metros sobre la terraza, imposibilita el acceso con helicóptero. Así que no quedó más remedio que trocear el coche y subirlo en ascensor, volviéndolo a montar después en la propia terraza. Si King Kong levantara la cabeza... El desierto de los niños. 10ª edición. Este año hemos vivido una aventura muy especial. Se llama el desierto de los niños y lo que hemos hecho es viajar con nuestros padres en el coche por Marruecos. Ha sido muy divertido. Mamá y papá conducían por todos los lados. Al principio por carretera, pero luego por caminos llenos de baches, y a veces por encima de las piedras. Y también por la arena del desierto. Sí, ahí papá se atascó. No, fue mamá la que se le paró el coche. Y el papá, acuérdate que tuvimos que empujarle entre todos. Pero lo mejor fue cuando llegamos a los pueblos. Allí conocimos a muchos niños y jugamos con ellos. Luego entre todos sacamos un montón de cajas del supercamión que iba con nosotros. Era material escolar y juguetes. Un montón de juguetes que ponían muy contentos a nuestros nuevos amigos. Sí, porque ellos no tienen muchos y les gustan los que les llevamos. Y nuestros padres también llevaron medicinas y otras cosas importantes. Y las chicas de Aflelu miraban los ojos de los niños y de los mayores de allí. Sí, porque luego les daban gafas para que vieran mejor. En el desierto de Marruecos, como está muy lejos, no es fácil tener gafas. Por eso se ponían muy contentos porque veían mejor. El año que viene me gustaría volver. Y a mí también, que ya tenemos muchos amigos allí. El desierto de los niños es sobre todo una gran aventura infantil. Es un viaje familiar en el que venimos con un montón de chavales para que conozcan un poco cómo viven los niños de aquí. Por eso hacemos ir a las escuelas, que conozcan cómo son los colegios de los niños de aquí, porque es un referente importante el colegio. Y además damos nuestro granito de arena con todo lo que traemos en el camión. La 10ª edición realmente nos ha llegado a sorprender. Sabíamos que por ser la 10ª íbamos a tener más participantes que en otras ediciones, pero nos ha sorprendido totalmente. Al final cerramos la expedición con 62 coches y 201 personas.
de las cuales unos 60 son niños de menos de 14 años y luego adolescentes también hay bastantes. El papel de los niños es fundamental. Lo importante para los nuestros es que ven que muy cerca de sus casas hay unos niños que por el hecho de haber nacido en otro sitio tienen muchas menos cosas. Los nuestros tienen consolas, tablets, teléfonos, ordenadores, tienen de todo. Y estos niños no pasan hambre, pero no tienen nada de eso, no tienen ni un simple juguete. Hay muchos que no tienen ni siquiera unos zapatos. Para ir al colegio tienen que ir andando y hacer un montón de kilómetros. Son una serie de cosas que el verlo en directo yo creo que les ayuda a hacerse mejores personas. Y dentro de este equipo de organización tenemos a 4 ópticas que se dedican a ir a los pueblos que ya hemos concertado anteriormente a graduar la vista a las personas que vayan allí. Y luego nosotros en otro viaje ya les traemos las gafas montadas y se lo damos a la asociación. Pieza clave en Marruecos, trabajar siempre con asociaciones. Y entonces pues nos van trayendo cosas que vamos recopilando en el almacén y luego se carga en el camión y venimos para acá, ¿no? Y eso es todo, pues ropa, zapatos, juguetes, peluches, etcétera, etcétera. Y luego, otra parte, está lo que la Asociación Desierto de los Niños ha preparado para que nosotros lo pongamos en marcha. Y este año han sido 2. Una de ellas, la puesta de la primera piedra de la segunda fase de la Asociación de Usina, un pueblecito situado en el desierto, que ni siquiera tiene luz. Las placas solares que tienen 3 casas en la escuela y 2 casas más las pusimos también nosotros en la asociación. Bueno, pues hemos financiado el proyecto para acabar la asociación, un total de 24.000 euros. Pues en esta edición de 2014 hemos puesto en manos de la organización 17 vehículos, 10 unidades del nuevo Hyundai Santa Fe y 7 del Hyundai X35. Yo creo que tanto la organización como los invitados que han venido conduciéndolo se han quedado absolutamente sorprendidos del comportamiento de estos vehículos, tanto en dunas como en carriles, como en el desierto, como un comportamiento fantástico. En Hyundai Motor España estamos encantados de llevar 10 años apoyando este proyecto solidario en el sur de Marruecos y desde Hyundai animamos a la gente a que se apunte a este tipo de aventuras solidarias. En nuestra crónica semanal de supercoches vamos a darle hoy entrada al Lamborghini Huracán, que sustituye al histórico Gallardo y que protagoniza esta película con buenos y malos. El Huracán cuenta con un motor de 10 cilindros en V, 5,2 litros y 610 caballos de potencia para 1.422 kilos de peso. Una relación que lo introduce en el exclusivo club de los que hacen el 0 a 100 en menos de 4 segundos, 3,2 en este caso. Quizá lo más novedoso del Huracán sea su caja de cambios de doble embrague y 7 relaciones. Con tracción a las 4 ruedas controlada electrónicamente, posee 3 modos de conducción: Strada, Sport y Corsa. El nuevo modelo de Santa Agata Bolognese comienza estos días a venderse en los concesionarios de la marca. El precio será de 220.000 euros, caro, pero casi la mitad de lo que cuesta el Aventador, su hermano mayor. La pasión por las carreras no tiene límites y algunos recurren a cualquier aparato con ruedas para satisfacer sus ansias de gloria. Y cuando decimos cualquier aparato, nos referimos a vehículos tan insólitos como los conocidos chimpines, los motocultores agrícolas, que se pueden convertir en diabólicos engendros de carreras.
prueba más conocida de este estilo es la Transvexí, celebrada desde hace 26 años en Betxí, población de Castellón. El prólogo nocturno del viernes empezó tras la bendición del párroco local y los 5 tramos cronometrados fueron seguidos por una enorme cantidad de público, en concreto en la especial de la montaña de San Antonio. La igualdad que buscaban los organizadores acabó viéndose, ya que la prueba se decidió por menos de un segundo. Este rally de motocultores combina la destreza en el pilotaje, la pasión por la mecánica y la perseverancia por acabar de todos los que participan. En esta edición del 2014, el trazado ha sido remodelado y ello ha permitido mayor igualdad entre los 50 equipos participantes, de los que 4 provenían ni más ni menos que de Alemania. La victoria fue para el veterano equipo formado por José Bedrí y Andrés Ramírez. Ellos fueron los ganadores de las 2 últimas ediciones y tuvieron en sus compañeros de escuadra Omar Piquer y José Cifuentes a sus máximos rivales. El Citroën C-Lise del Mundial de Turismos lleva camino de convertirse en un fenómeno en el automovilismo mundial. El coche de la marca francesa, que se fabrica en Vigo, está dominando el Mundial de Turismos desde su debut. Sus pilotos, entre los que se encuentra su talismán, Sébastien Loeb, han conseguido ya los triunfos en Marrakech, primera cita del calendario, Paul Ricard, la segunda, donde ganaron Iván Müller y José María López, y en la tercera cita de Hungaroring, donde los mismos pilotos repitieron doblete en la primera carrera. Ahora mismo, tras este fulgurante ingreso en la especialidad de los circuitos, Citroën encabeza ya el Campeonato del Mundo de Constructores con una notable ventaja sobre Honda y además tiene a sus 3 pilotos en las primeras posiciones de la clasificación. El C-Lise del Mundial de Turismos tiene una carrocería dotada de grandes faldones y un enorme alerón, ruedas de 18 pulgadas y un motor 1.6 turbo como el que utiliza el DS3 del Mundial de Rallys, con 380 caballos. La tracción es delantera y la caja de cambios de 6 velocidades. Un auténtico depredador del asfalto. ¿Listo, no? Hola. ¿Cómo va la tarde? No sé qué quieres. ¿Una barra pan? Venga, tío. Javier. Una barra pan. ¡Quema, quema, 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 quema! ¿Pero qué haces? Perdón, es que es mi primer día y voy un poco... No pasa nada, todos tenemos un primer día. Te he puesto €1, no llegarás muy lejos, ¿eh? No, no. Hola. 30,95. 30 de 95. Creo que se le ve bien esto. Bueno, aquí estoy echando unas horas extras, ¿eh? ¿Una barrita de pan para cenar o qué? No. Esto ya es demasiado, ¿sabes? No voy a dar la mano a los dos porque lo merecéis, ¿sabes? Como mi primer día de trabajo y me quieren conocer. Esto ha sido un sorpresón. Se ve buena gente, se ve buena gente. Luego no cuadra, ¿sabes? ¿Qué pasa? Esto lo voy a contar y nadie se lo va a creer. Buenas tardes.
¿No quiere una chocolatina por €1? Esto es chungo, ¿eh? Un empezado y... Sí. Hola. Hola. 10,95 en el 1. En el 1. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Eso, DNI, perdón. Oye, ¿sigue las motos usted o qué? No, ¿qué moto? Anda, cóbrame que tengo prisa. Nuestros pilotos. No los sigue. No mucho, no. Me hubiese gustado estar donde vosotros. Increíble, ¿eh? Increíble. Venga. Venga. ¿Quién quiere barrita de pan? 45 céntimos. Ahí tiene. Gracias. Increíble. Vamos, de los nervios. ¿Nos hacéis una fotito alguno? Eso es. Increíble. Alucinante. Esto es un subidón. Además, es que soy fan de MotoGP. Soy la carne de gallina. La firma del casco. Increíble. Aquí tiene. Temblando. El ticket. Estamos contemplando el nuevo Ssangyong Corando, el modelo más pequeño de la marca coreana, un crossover de 4,41 metros de longitud que ya tiene una historia de 40 años a sus espaldas. Las novedades atañen tanto al exterior como al interior, con nuevas ópticas delanteras que incorporan luces LED, una parrilla deportiva que se alarga ahora hasta ambos faros, un capó con más nervios, faros antiniebla de nuevo diseño, pilotos traseros con luces LED y nuevas llantas de hasta 18 pulgadas. Ahora el Corando es un coche más cómodo y atractivo, con capacidad para 5 plazas y 486 litros de maletero, aunque abatiendo asientos se pueden alcanzar los 1312. A nivel de propulsores, el Corando dispondrá de un motor turbodiesel de 2 litros con potencias de 149 y 175 caballos, este último con caja de cambios automática. En gasolina, el motor es un 2 litros con 149 caballos que puede pasarse a GLP por un precio de 2.200 euros. A nivel de tracción, la mayoría de la gama dispone de tracción a 2 ruedas, aunque en una marca de la tradición de Ssangyong tampoco pueden faltar un 4x4, en este caso reservado solo a la versión más alta diésel. La gama de acabados ofrece 2 para gasolina y otros 2 en diésel, mientras los precios parten de los 16.450 euros en el caso del gasolina de 149 caballos con acabado Sport y de los 19.700 euros para el diésel de 149 caballos con acabado Premium. Les adelantamos las imágenes del Mercedes Clase V, un monovolumen muy especial con el lujo como premisa y del que les ampliaremos información la próxima semana en Motor en V.